Hoy me levanté temprano. Decidí de una vez por todas terminar el acomodo de mis cosas para mi setup. Cuando llegaba casi a la mitad, llegó la hora de buscarle un lugar a mi Nintendo 3DS. Cuando la vi junto a su cargador y los pocos juegos que tengo, entré en un aire de nostalgia. En ese preciso momento, decidí dejar todo y comenzar a escribir este guión. Hoy, 22 de julio del 2020, día en el que estoy grabando esto, después de haber jugado con bastantes consolas, puedo decir sin pensarlo que la Nintendo 3DS es mi consola favorita. Esta me introdujo a un mundo muy grande y de alguna forma me puso aquí, hablando para ustedes. Pero seamos sinceros, ¿hay algún argumento válido que no implica nostalgia u otro elemento emocional que justifique que me encante esta consola? Pues mi amigo, sí que los hay. Y hoy voy a platicarte algunas razones por la cual, objetivamente hablando, la Nintendo 3DS es la portátil definitiva. La 3DS llegó al público en una época complicada para Nintendo. Después de tener la consola más vendida de la generación pasada y tal vez la más criticada, bueno, eso es un tema para otro video. Nintendo tenía que dar el salto a la nueva generación de consolas, casera y portátilmente hablando. Y podemos decir que ese salto fue algo malo para la compañía monetariamente hablando, ya que cometieron un error que generaciones anteriores nos habían prometido que nunca iba a pasar. Y Nintendo, por primera vez, después de tanta historia creando consolas caseras y portátiles, decidió no innovar de una manera completa y tomar lo que ya tenía y solo transformarlo un poco. Sí, puede decirse que este es el sombrero de la Stacy Malibu. Pero pese a esto, podemos decir que la jugada salió regular. Por un lado tuvimos la Wii U, un fracaso total. Y por el otro, creó la 3DS, que en mi opinión personal y también objetivamente hablando, esta salvó a la compañía de la quiebra. La 3DS no contaba con un diseño revolucionario, era casi un copia y pega de la Nintendo DS, pero con una especie de stick y una potencia gráfica un poco mayor. También se incluyó la capacidad de dar un efecto óptico parecido al 3D. Esto se fue olvidando con el paso del tiempo y la verdad nunca fue importante ni tampoco llegó a ser crucial para los juegos de la consola. Podemos decir que simplemente sirvió para darle nombre y ya. Además, con el paso del tiempo tuvimos algunas reediciones de la consola, las cuales ni siquiera incluían el efecto 3D, dando a notar más su inutilidad. Algunas personas llegaron a quejarse de que los botones y la palanca se desgastaban rápidamente. Pero viejo, yo, siendo un niño de 8 años cuando recibió la consola y tratándola extremadamente mal, ya que pasó por muchas caídas, raspones, golpes, gameplay muy brusco y muchísimas cosas más, mi consola sigue viva y sigue funcional completamente. Así que opino que eso ya es algo de mala suerte o errores de fábrica. Y no me malinterpreten, no digo que la Nintendo 3DS sea una consola resistente como para que la avientes por un barranco y siga funcionando, pero tenía su aguante y lo tiene hoy en día. La consola nunca destacó por tener una gran potencia. Su competidor, el PlayStation Vita, contaba con mejores gráficos. En serio, muchos mejores gráficos. Y la verdad, la potencia de la consola nunca hace que esta sea buena. Vamos, de nada nos sirve tener resolución 4K Full HD en una portátil si no vamos a tener buenos títulos que jugar. Así que a la hora de escoger una consola de videojuegos, no lo olviden, no se concentren en la potencia, concéntrense en todas las experiencias, hablando de videojuegos y de títulos, que esta les puede ofrecer. Así tengan una resolución 720, que hoy en día 720p ya es una resolución baja para una consola. Eso no importa, lo importante es cómo se va a aprovechar eso. Y justamente llegamos al punto que de verdad hizo que la Nintendo 3DS destacara. Kid Icarus, Animal Crossing, Professor Layton, New Super Mario Bros. 2, Luigi's Mansion, Pokémon Sol y Luna,
Super Mario 3D Land, Mario Kart 7, Animal Crossing, Fire Emblem, otro Fire Emblem, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Por Dios, un juego de Smash para una consola portátil. Sí, el 3DS lo hizo antes que la Switch. Nadie lo puede negar, la consola contó con un gran catálogo de juegos. Sí, tenemos algunas excepciones, pero eso no quitaba que de verdad contara con tantos títulos de calidad y tantos títulos nunca antes vistos en una consola portátil. Si yo pudiera tomar 3 títulos para destacárselos más, yo me quedaría con Super Smash Bros. Porque es algo que nunca se había visto en la saga. Siempre habíamos estado acostumbrados a jugarlo en una consola de sobremesa. Esto innovó porque nos permitió llevar Smash a todos lados. Pokémon Sol y Luna, para mí uno de los mejores títulos de toda la saga. Contaba con una gráfica muy impresionante para la época y para la consola en la cual salió. Innovó demasiado y se atrevió a ser diferente, algo que le dio un aire fresco a la saga. Y por último, pero nunca menos importante, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, la secuela de A Link to the Past del Super Nintendo. ¿Cuándo has visto tú a un juego de una consola portátil competir contra los gigantes de la industria? Un juego con estos gráficos compitiendo contra juegos de este calibre. Y sí, ya les dije que los gráficos no hacen al juego, y justamente este ejemplo lo demuestra. En fin, la consola contaba con muchos juegazos, y es algo que no pude disfrutar. ¿Qué nos dejó la Nintendo 3DS? Podemos decir que la consola es única, al igual que todas las consolas, pero esta, pese a ser una mejora de la Nintendo DS de la generación pasada, tuvo su esencia, y esta esencia la conservó toda la generación. Además de, económicamente hablando, ser el salvavidas de Nintendo debido al fracaso del Wii U, la consola supo darnos experiencias, videojueguilmente hablando, muy buenas, muy satisfactorias, muy divertidas, con gameplay intenso y gameplay relajado, pero que no le quitaba la emoción y lo divertido de jugar. Puedo decirles, en mi opinión personal, que nunca habrá otra consola como la Nintendo 3DS. Al igual como nunca habrá otra consola igual a otra de la generación pasada o generaciones siguientes. Pero pese a que me digan que esto es nostalgia y tal vez fanatismo hacia Nintendo, esta me brindó tantas experiencias, tantos buenos momentos, que me guió por un camino. Y ese camino hizo que esté aquí, terminando de escribir el guión, o terminando de grabarlo, justo en este momento, y compartiéndoles mis experiencias y lo que de verdad me gusta, que son los videojuegos. Y cuando digo videojuegos no me refiero solo a un simple cartucho dentro de un pedazo de aluminio con circuitos dentro que reproducen imágenes, sino que me refiero a toda la comunidad en la que me ha inducido. Simplemente una consola tan pequeña y que muchos pasan desapercibida o la pasan insignificante. Esto, más que ser una crítica, más que alabar a la consola, porque hago ambas en este video, simplemente es contarles un poco de lo maravillosa que, al menos para mí, un puberto de 15 años que sube contenido medianamente aceptable a YouTube, por lo menos contarles que para mí fue algo especial, y que dentro de 5 años, si aún vuelvo a ver esa consola, entraré en el mismo aire de nostalgia que tuve en este momento, y volveré a ser ese pequeño de 8 años, el cual se divertía con su pequeña consola, y que tuvieron que pasar 8 años más para darse cuenta de lo grande que fue.